El aire de la mazmorra era denso, cargado con el hedor a sudor y miedo. Cada respiración era un recordatorio de la desesperación que impregnaba cada rincón de ese lugar olvidado por la luz del sol. Las paredes de piedra, frías y húmedas, parecían absorber la poca esperanza que quedaba en los corazones de los prisioneros. Alfonso apenas reconocía su reflejo en el oxidado cubo de agua. Sus ojos, que alguna vez brillaron con sueños y ambiciones, ahora estaban apagados, reflejando solo el vacío de su existencia actual. Cada día que pasaba, se sentía más distante de la persona que solía ser. Su rostro juvenil, antes lleno de vida y risas, ahora estaba demacrado, marcado por líneas de sufrimiento. Las cicatrices de su alma eran tan visibles como las de su piel, cada una contando una historia de dolor y resistencia. Las noches interminables en la oscuridad habían dejado su huella, transformando su semblante en un mapa de angustia. El peso de las cadenas, el frío suelo de piedra, la implacable oscuridad, todo había cobrado su precio. Cada eslabón de metal era un recordatorio constante de su cautiverio. Cada sonido de las cadenas resonaba en su mente como un eco de su sufrimiento. La oscuridad, siempre presente, era su única compañía, envolviéndolo en un manto de desesperanza. En el Consejo del Sultán se había discutido largamente sobre las implicaciones de este acto. Algunos de sus consejeros habían argumentado en contra, sugiriendo que la clemencia podría ganar la lealtad de los conquistados. Pero el sultán había decidido que el miedo era una herramienta más efectiva. Fue una jugada calculada, diseñada para aplastar el espíritu de sus enemigos e infundir miedo en los corazones de los conquistados. La luz se desvanecía entre los barrotes, apenas iluminando el rostro de Alfonso. La mazmorra era un lugar sombrío, donde la esperanza parecía desvanecerse con cada segundo que pasaba. Alfonso, un joven de espíritu indomable, ahora se encontraba atrapado en este lugar lúgubre, con solo un rayo de luz para recordarle el mundo exterior. Un escalofrío recorrió su cuerpo, no por el frío de la mazmorra, sino por el miedo que le apretaba el corazón. El aire era denso y helado, y cada sonido resonaba con un eco inquietante. Alfonso sentía que cada sombra en la celda susurraba sus peores temores, y el silencio solo amplificaba su soledad. En sus manos, un pergamino y un trozo de carbón se convertían en su último lazo con el mundo exterior, su último adiós. Estos simples objetos eran su única conexión con aquellos que amaba, y cada trazo en el pergamino era una lucha contra la desesperación que lo envolvía. Con un suspiro tembloroso, Alfonso comenzó a escribir. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la carga emocional que llevaba. Cada palabra que escribía era un esfuerzo monumental, un intento de transmitir sus sentimientos más profundos en un momento de extrema vulnerabilidad. Queridos padres, no sé cómo empezar estas palabras, porque sé que serán las últimas que os escriba. Mañana, cuando el sol despierte, ya no estaré aquí, y aunque esto me llena de miedo, quiero que mi corazón hable con vosotros antes de que el silencio me envuelva para siempre. Me gustaría que pudierais estar conmigo, aquí, en esta celda oscura, aunque sé que habéis hecho todo lo posible por salvarme. Mañana me ejecutarán, y aunque el destino ha sido cruel, no quiero que recordéis mi final con dolor, sino con amor.
Lo único que me consuela es saber que, en mis últimos pensamientos, estaréis siempre vosotros. Trazó con dificultad cada letra grabada con el peso del destino. La tinta se mezclaba con sus lágrimas y cada palabra parecía un adiós definitivo. Alfonso sabía que no tenía mucho tiempo y cada segundo era precioso. Las palabras no salían, ahogadas por el nudo en su garganta. La emoción lo abrumaba y cada intento de escribir se sentía como una batalla perdida. Pero no podía rendirse. Tenía que encontrar la manera de expresar lo que sentía. Alfonso cerró los ojos, buscando en la oscuridad la fuerza para escribir sus emociones. En su mente repasaba los momentos felices con su familia, los recuerdos que le daban la fuerza para seguir adelante. Sabía que estos recuerdos eran su ancla en medio de la tormenta. Tenía que hacerlo por ellos, por él. No podía dejar que el miedo lo paralizara. Con cada palabra, se sentía más decidido a completar su carta, a dejar un legado de amor y esperanza. Tenía que decirles cuánto los amaba. Cada frase era un testimonio de su amor inquebrantable, un recordatorio de que a pesar de la oscuridad que lo rodeaba, su corazón seguía latiendo con fuerza por aquellos que amaba. Alfonso sabía que aunque su cuerpo estuviera atrapado, su espíritu era libre, y esta carta era su manera de demostrarlo. El miedo, como una bestia escondida en las sombras, amenazaba con devorarlo. Cada rincón oscuro de la mazmorra parecía susurrar su nombre, recordándole la fragilidad de su existencia. Miedo a la muerte, sí, pero más aún, miedo de dejarlos solos, a ellos, la luz de su vida. Sus pensamientos volaban hacia su familia, imaginando sus rostros llenos de tristeza y desolación. El carbón temblaba entre sus dedos, reflejando la lucha que llevaba dentro. Cada trazo en el pergamino era un esfuerzo titánico, una batalla entre la desesperación y la esperanza. ¿Cómo encontrar las palabras para decir lo que no se puede decir? ¿Cómo expresar el dolor y el amor que se entrelazaban en su corazón? ¿Cómo plasmar en un simple pergamino el amor infinito que sentía por ellos? Cada palabra escrita era una lágrima derramada. El amor que Alfonso sentía por ellos era más fuerte que cualquier celda, cualquier sentencia. Era un lazo imposible de romper que ni siquiera la muerte podría destruir. Las horas pasaban como arena entre sus dedos. La llama de la vela parpadeaba, amenazando con apagarse, como su propia vida. Pero dentro de Alfonso, una nueva llama ardía con fuerza, la llama de la esperanza. Alfonso sabía que su destino estaba escrito. Había aceptado su muerte, no porque se rindiera, sino con la dignidad y el coraje que le habían enseñado sus padres. Pero eso no hacía la despedida menos dolorosa. En mi mente podía ver sus rostros, escuchar sus voces, sentir su amor. Eran la fuerza que me sostenía en la oscuridad, la razón por la que seguía luchando. No me recuerden con tristeza, sino con alegría, escribió, esforzándose por dibujar una sonrisa en sus labios. Recuerden los momentos felices, las risas compartidas, el amor que nos unió. Porque al final, el amor era lo único que importaba. El amor era el legado que les dejaba, un tesoro más valioso que cualquier reino. Las palabras finales salieron con dificultad, cada una grabada a fuego en su alma. Los amo. Escribió con letras temblorosas. Siempre los he amado y siempre los amaré. Dejó caer el carbón, incapaz de escribir más. El pergamino, manchado con sus lágrimas, era un reflejo de su corazón roto. Había dicho todo lo que tenía que decir, expresado todo lo que sentía. Un último suspiro escapó de sus labios mientras cerraba los ojos, aferrándose al pergamino como si fuera la mano de su madre. La oscuridad lo envolvió, pero ya no le tenía miedo. En la lejanía, juraba poder escuchar los latidos del corazón de sus padres, un ritmo constante que lo guiaba hacia la luz. Ya no estaba solo. Alfonso besó el pergamino, dejándole su último aliento,
Su último te amo. Lo abrazó contra su pecho, sintiendo la cercanía de sus padres, como si estuvieran allí con él. Con una última sonrisa, susurró las palabras que quedarían grabadas para siempre en el silencio de la mazmorra. Siempre os llevaré conmigo. Siempre. El aire se cernía pesado e inmóvil, como si el mismo desierto contuviera la respiración en anticipación de lo que estaba por venir. El calor era sofocante, y el horizonte temblaba bajo el sol abrasador. Una figura solitaria, el príncipe Alfonso, se arrodillaba en el polvo. Su postura era erguida, digna, a pesar de la situación desesperada en la que se encontraba. El polvo se levantaba ligeramente con cada exhalación, creando un halo casi etéreo a su alrededor. Su rostro juvenil reflejaba una calma estoica, una serenidad que desafiaba la inminente tragedia. Sus ojos, fijos en un punto distante, parecían contemplar algo más allá del presente, quizás un recuerdo, quizás un sueño no realizado. A su alrededor, los soldados del sultán permanecían en un silencio sepulcral, sus rostros como máscaras inescrutables que reflejaban el sol implacable del desierto. Cada uno de ellos era una estatua viviente, inmóvil, atrapada en el momento, compartiendo una tensión palpable que electrificaba el aire. El verdugo, un hombre corpulento y brutal, vacilaba. Su figura, normalmente imponente, parecía encogerse bajo el peso de la responsabilidad que se le había impuesto. La cimitarra en su mano, una extensión de su voluntad, ahora parecía un objeto extraño, casi ajeno. Su mano temblaba levemente sobre la empuñadura de su cimitarra. Era un temblor casi imperceptible, pero en el silencio del desierto, cada pequeño movimiento se amplificaba, resonando como un eco en la mente de los presentes. Incluso él, curtido por años de derramamiento de sangre, parecía empequeñecido por la gravedad del momento. La vida de un príncipe, un símbolo de esperanza y futuro, estaba en sus manos, y la enormidad de esa verdad lo hacía vacilar. El sultán, encaramado en su corcel ricamente adornado, observaba la escena con ojos fríos y calculadores. Desde su posición elevada, parecía un juez implacable, distante y desapasionado, su mirada una sentencia en sí misma. La señal llegó, un gesto casi imperceptible, un leve movimiento de la mano del sultán, apenas un susurro en el aire, pero suficiente para desencadenar la acción que todos temían. El verdugo desenvainó su espada, el acero pulido brillaba ominoso bajo el sol implacable. El sonido del metal al salir de su vaina cortó el aire, un preludio a la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. Un jadeo escapó de los labios del príncipe, no de miedo, sino de una profunda y resignada aceptación de su destino. Era un sonido suave, casi inaudible, pero cargado de significado. El príncipe, rodeado por los soldados, parecía una figura trágica en un cuadro antiguo. El golpe del cuerpo del príncipe al tocar el suelo fue sordo y definitivo. El sonido resonó como un eco de la tragedia que acababa de ocurrir, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la inevitabilidad del destino.
En lo alto de las montañas desoladas, lejos de la agitación que se apoderaba de su reino, el rey y la reina permanecían ajenos al destino de su hijo. Habían buscado refugio en una cabaña apartada, rodeada de imponentes picos y pinos susurrantes, un santuario de la tormenta que se avecinaba. Cada día despertamos con una esperanza renovada, aferrándonos a la creencia de que nuestro hijo aún vive, que encontrará la manera de reclamar nuestro reino. Llenamos el silencio con recuerdos de Alfonso, su risa contagiosa resonando por las habitaciones vacías, su energía juvenil en marcado contraste con nuestra desesperación actual.